pero vamos a hablar de lo complicado que sigue todo, pandemia mediante. Y sobre todo porque estamos en una época donde sabemos, el otoño trae los famosos cuadros alérgicos. Y acá levanto la mano en particular. Él sabe que soy en esta época muy alérgico. El doctor médico alergista Miguel Lisanti. Miguel, querido, ¿cómo va? ¿Cómo están? Buenos días. Buen día. Se nos juntó todo en esta época. Yo, francamente, si vos me preguntabas el año pasado, para esta época, si ya creía que dentro de un año íbamos a estar hablando de otra cosa, pensaba que sí, era optimista. Sí. Y se nos juntó de vuelta el otoño, el frío, las alergias y el COVID. Así es. ¿Qué síntomas determinantemente parecidos tienen una cosa y la otra? Bueno, primero podríamos decir que las alergias no dan fiebre. Las alergias no dan fiebre. Las alergias nos dan pérdida del sabor y pérdida de la olfacción. Perdón, me detengo en lo de la fiebre. Ni siquiera la alergia no da ni siquiera una febrícula o una sensación de cuerpo caliente, nada de eso. No. Ok. No tiene por qué dar fiebre. Okay. No hay motivos. Okay. El motivo de la fiebre es la liberación de una sustancia que se llama interleuquina 1. Y la interleuquina 1 es la respuesta del sistema inmune. La fiebre no es una cosa mala. Okay. Significa la respuesta inmune del organismo frente a una agresión exógena, externa. Okay. Exacto. La alergia tiene esa particularidad de inhalar sustancias y producir sintomatología. Pero ¿qué sucede? Este año, o desde el año pasado, tenemos la particularidad de que usamos barbijo casi todo el tiempo, sí. ¿Cierto? Entonces, no inhalamos las sustancias del medio ambiente que usualmente producen alergia. En la época del otoño, final del verano, otoño, comienza la amplitud térmica. Sí. Y lo que hay es una gran proliferación de virus. Esos virus estacionales que se producen usualmente en otoño y en primavera son cerca de 200. ¿Quiénes son los que llevan y traen esos virus? Los chicos, los niños. Son los vectores, serían como las vinchuquitas del Chagas, que llevan y traen del colegio. Por eso algunos niños menores de 3 años van y vienen con los mocos colgando a la salida del jardín, ¿no es cierto? Sí. Y ese es el chico que lleva esa pequeña virosis a la casa. En la casa pueden tener sintomatología de cuadros virales mínimos, que puede ser allí una febrícula, puede ser picazón de la garganta, porque hay una gran proliferación del virus respiratorio sincicial, que es algo que da resfrío, febrícula, picazón de garganta, y en los chicos puede cerrarse el pecho. En los adultos pasa como un cuadro que no produce disgusia, pérdida del sabor, pérdida del olfato y problemas como la neumonía o la dificultad respiratoria que produce el COVID. Sí se altera el olfato un poco, ¿no? Con la alergia. Con las alergias, no se pierde, pero se altera. Con las alergias se puede alterar el olfato porque hay un proceso inflamatorio nasal y una gran secreción de agua o moco. Y en ese momento puede haber una alteración pequeña del olfato, por eso lo ideal es intentar hacer una consulta, no salir corriendo a ninguna parte, y menos en este momento donde hemos llegado casi a los 900, que son cifras extremas. Además, estoy seguro que mucha de esta gente que está haciendo colas hoy para hacerse el hisopado debe estar pensando, creo que tengo COVID, porque sintió algunos síntomas alérgicos. Te pica la garganta, quizás simplemente eso, y hay veces que son casos de COVID, por más que no tengan fiebre. Entonces uno ante eso es como que se mueve. ¿Qué sería lo mejor para lo más criterioso, doctor, a la hora de no ponernos una guardia 3 horas y exponernos más y esperar un tiempo prudencial quizá para saber si es o no una alergia? ¿Qué sería lo criterioso? Lo criterioso sería, que es lo que está haciendo mucha gente, es que se queda en la casa y se comunica con su médico. Por ejemplo, yo atiendo muchísimas consultas diarias por WhatsApp y hablo con los pacientes en la medida de lo posible. Dentro de los 5 días los mando a hacer el hisopado
si hay una sintomatología compatible con COVID, pero si hay una febrícula y una sintomatología viral, como usualmente ha sucedido siempre, hay casos, y vienen los casos de gripe próximamente. Entonces, pero la influenza no produce prácticamente internación y no se están haciendo determinaciones o enviando determinaciones para hacer influenza según las últimas noticias de los virólogos con quienes tengo contacto. Y ayer ¿Y qué pasa con la automedicación? Que también a veces eso se complica. A veces uno suele decir, bueno, me compro en la farmacia de la pastillita, ya sabemos, venta libre. ¿Qué hacemos con eso? Porque la Academia Americana de Alergia asumió una postura hace muchos años. O sea, la propaganda del medicamento, del antihistamínico, dice, ante cualquier duda consulte a su médico. Claro. Y todo el mundo dice, cuidado con la automedicación. Entonces, si el paciente tiene una febrícula, tiene dolor de cuerpo y tiene a las 3 de la mañana, que no corra hacia el centro de salud o al hospital a hacer fila, porque allí ya hay pacientes esperando ser asistidos por esto que está por el COVID. Entonces, puede usar medicación, puede usar ibuprofeno, puede usar el paracetamol, que tanto se habla. Hay buenas noticias acerca del ibuprofeno y de la interacción del mismo con los efectos adversos que podría producir el COVID. Quedarse en la casa y consultar debidamente, intentar hacer la consulta virtual, y en la medida que van apareciendo los síntomas, si el médico acompaña al paciente, el paciente le va a pedir un hisopado o le va a pedir el diagnóstico por imágenes, una radiografía, una tomografía, etcétera. Prácticamente los casos de COVID tienen casi en el 100% tienen lesiones pulmonares. Y sobre todo cuando aparece una pequeña dificultad respiratoria, ¿no? Pero eso no justifica que ese paciente deba ser llevado internado. Ese es el cambio de modalidad con respecto al año anterior, que todos los pacientes se llevaban al hospital, se internaban en salas comunes y se pasaban, cuando aparecía la insuficiencia respiratoria, se pasaban a terapia intensiva. Claro. Miguel, lo hemos charlado muchas veces, en charla de consultorio, digo, si hay una sensación fea es la de falta de aire o tener esa dificultad respiratoria. ¿Cuál es el punto crítico en eso? En el caso de los pacientes, partimos la diferencia. Entre el caso de los pacientes alérgicos que registran el antecedente de haber tenido falta de aire, que nosotros le llamamos disnea, y esa falta de aire él tiene y le enseñamos con respecto a la automedicación, hay que enseñarle a usar la medicación al paciente. ¿En qué sentido? ¿Cómo en el sentido de decir, si tiene el chico y tiene una dificultad respiratoria, comience a usar una nebulización con salbutamol, budesonide, fluticasona, etcétera. Se puede usar cada 2, cada 4 horas, cada 6 horas. Hacer una medicación de rescate con salbutamol, por ejemplo, usarlo cada 15 minutos, ver qué sucede. Por eso hay que enseñarle al paciente, sobre todo el paciente alérgico, que se puede hacer una medicación de rescate y que hay una medicación que la mamá puede usar, y en este momento no salir corriendo al hospital y meterse en la cola del hospital como muchas personas hacen. Tienen síntomas de catarro viral, una pequeña febrícula y salen corriendo y no tienen sintomatología. Contactarse evidente con el médico y ver cómo va transcurriendo los días, el tema de la sintomatología para ver. La comunicación en este momento con el profesional de cabecera a los pacientes, yo sugiero que tengan el teléfono del médico o de cualquier otro modo intenten comunicarse. A veces es difícil porque viste los médicos están a pleno, entonces a veces no te pueden atender porque por ahí eso es lo que sucede. Existen redes sociales, a mí me consulta por redes sociales, me consulta por teléfono, mi teléfono está publicado, entonces yo hablo del caso particular mío. Pero bueno, en ese caso, en el caso que preguntaba Coco, lo que hay que hacer es usar la medicación de la cual ya se tenía referencia. Si hay obstrucción nasal, usar el spray nasal. Si hay obstrucción bronquial, usar broncodilatador y antiinflamatorio. Nunca el salbutamol solo, porque existen malas referencias con respecto a la muerte por asma por el uso del salbutamol aislado. Siempre con el antiinflamatorio asociado que mejore el efecto del broncodilatador. Bien. Miguel, la última pregunta, muy personal quizá, pero en tus años de experiencia, de ver tanta casuística, con tu especialidad, que es tan necesaria para los mendocinos, ¿te ha asustado en algún momento cómo ha circulado este coronavirus, cómo se ha presentado?
esto de las variantes, la llegada también a nuestro país, la relajación de la gente. ¿Te ha asustado en algún momento? Me hiciste una pregunta personal. Sí. Y sí, mi experiencia, yo empecé a trabajar el lunes. Luego de estar vacunado, Mira. empecé a trabajar con todas las medidas sanitarias, Correcto. distancia con el paciente, el examen físico si es absolutamente imprescindible. Tuve miedo, Bien. tuve mucho miedo antes de empezar a trabajar. Bien. Y cuando empecé a trabajar me cambió un poco la sensación Ajá. de estar siendo útil, porque aunque no lo creas, después de tanto transcurrir, me sigue pareciendo excitante y me parece apasionante, pero con sumo cuidado. Bien. Lo último que quisiera decir, Sí. que es la consulta que más abunda, es que están vacunando a los mayores de 60 años. Sí. Debajo del cuestionario figura si es alérgico. Bien. Entonces, muchas personas dejan escrito, es la consulta por decenas de hoy, Sí, sí. dejan escrito que son alérgicos. Ok. Solamente deben dejar escrito que no los vacunan, los mandan a su alergista, pierden el turno y después es difícil Ok. de recuperar. Ok. Entonces, lo que deben dejar escrito es solamente si han tenido reacciones anafilácticas frente a medicación. Ok. O sea, frente a medicamentos. La reacción anafiláctica es el shock, la pérdida del conocimiento o la obstrucción bronquial, aparición de urticaria, ronchas Bien. en todo el cuerpo, y eso frente a la inhalación o a la ingesta de alguna medicación. Bien. Si no han pasado algo de eso, no escriban, si se les Ok. tapa la nariz en primavera, no escriban que son alérgicos, porque no los van a vacunar en Perfecto, algunos importantísima casos. esta indicación. Pierden el turno. Bien, bien. Muy importante. Importantísima esta Nos indicación. han preguntado muchas veces Sí, sí, además, sí, así sí, que es sí. sumamente importante lo que decís. Muy importante lo bien. que vas a decir. Miguel, gracias. Gracias a ustedes. Buena pasada por esta época, ¿eh? Gracias.